Llega el momento de hacer justicia con una dama que al mismo tiempo está haciendo justicia sobre un episodio histórico. ¿Por qué hacer justicia con ella? Porque a nosotros se nos complicaron las cosas por distintas razones y hubo algún lío tecnológico también en el camino, pero tenemos el privilegio de contar ahora con una dama que está haciendo justicia con lo que, digo, es este episodio de la versión, vamos a decir, de Pedro Pan en España. Ustedes saben que miles y miles de niños salieron de Cuba rumbo a Estados Unidos en una operación extraordinaria, dolorosa, impresionantemente valiosa a lo largo luego de los siguientes años, sin sus padres, y tuvieron que pasar un buen tiempo, en algunos casos muy largo tiempo, sin volver a verlos. Bueno, hemos contado, lo contó nuestra invitada en la primera entrevista, cómo eso ha ocurrido también con España. Y ella está en una tarea de mucho amor, de mucho esfuerzo y de hacer justicia con este episodio. Le digo bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme en la madrugada de la capital española, a María Pérez. ¿Cómo está? Gracias a ti, Pedro. Estoy muy bien, estoy feliz de ser parte de este proyecto que fue, como tú bien explicaste, hace como un año estuve en tu programa y gracias de nuevo por invitarme. Encantado. Para contar esta historia que ha sido poco documentada de nuestro éxodo. Estos niños que salieron de Cuba hacia España por temor a quedarse atrapados en Cuba por las leyes del servicio militar que se promulgaron a finales de los años 64, 65, por ahí. Entonces, en aquel momento era una idea y esa idea ha tomado vuelo y ahora estamos muy encaminados con el proyecto. Se han sumado decenas de hombres, casi todos son hombres porque era huyendo a las leyes del servicio militar. Entonces, estoy aquí en España tratando de averiguar. Hubo la lamentable tragedia de que 2 niños fallecieron aquí en el Escorial. Entonces ya sabemos, tenemos todos los datos de uno y hay uno que estamos todavía siguiendo una pista para ver si podemos documentar también lo que sucedió alrededor de su fallecimiento, de este segundo niño que no sabemos ni su nombre. Eso es lo que está haciendo el trabajo mucho más difícil. Sé que ha compartido esto en la primera entrevista, pero ha pasado el tiempo y hay mucha gente que ahora escucha y hasta debe estar pensando en su casa, ¿cómo que un Pedro Pan a España? ¿Cómo cuántos niños y durante cuánto tiempo se realizó este proceso? Bueno, la cifra exacta de los niños no se sabe. Se cree que hay entre 3.000 y 4.000 niños que salieron hacia España y empezaron a salir a finales del 66 y esto duró hasta el año 72. Estos niños viajaban solo, eran adolescentes. Hay algunas similitudes con Pedro Pan, pero es un éxodo totalmente diferente porque eran mayores, otras circunstancias y por supuesto viajando a un tercer país, no yendo directamente a Miami. Estos niños los recibió en el aeropuerto, entre otras personas que también se sumaron a eso, pero mayormente fue el sacerdote Antonio Camiñas, un franciscano cubano que vivía en España, y se preocupó de recoger estos niños, de darles albergue, comida y de gestionarle sus documentos para que pudieran pasar a Estados Unidos y reunirse con familiares de Estados Unidos, porque su familia inmediata, sus padres y sus hermanos, como yo, porque mi hermano fue uno de estos jóvenes, estaban todavía en Cuba. Entonces se queda una familia en Cuba, hay un niño solo en España, otros familiares desde Estados Unidos ayudan a estos niños, ayuda al padre Camiñas a mantener estos niños. Entonces este libro está tratando de documentar esos 3 pilares. Bueno, pues resulta que mi familia, y esto es una historia que es común a casi todos, mi familia ya había presentado dentro de Cuba la solicitud para salir del país. Cuando uno hacía eso en Cuba, dejaban a las personas cesantes de su trabajo, le congelaban las cuentas de banco, le hacían un inventario y uno se convertía en un paria, un marginado de esa sociedad. Entonces, pero íbamos a salir todos como un núcleo familiar. Se promulga la ley del servicio militar obligatorio en Cuba, donde los jóvenes varones de 15 a 27 años no podían salir del país. Entonces, estos padres entran en pánico. Si no sale el niño, no vamos a salir nosotros. Y
no sabemos precisar exactamente cuál era el proceso que hacían, pero era relativamente fácil conseguir una visa para ir a España. Y entonces mis padres y los padres de todos estos niños hicieron eso. Empezaron a solicitar esa visa, se las dieron, los recibían en Madrid, era una visa de tránsito que no podían quedarse más de 90 días, aunque algunos se quedaron hasta 4 años. Mi hermano en particular, nosotros éramos de un pueblo del interior de la isla, salió para España, se tenía que quedar unas 3 o 4 semanas, resultó que se enfermó, terminó en un hospital de infecciosos porque cogió varicela. En ese mismo hospital estaban estos otros niños que se enfermaron y murieron. Él cuenta y hay mucho cariño entre ellos, hay mucha solidaridad. Estos niños que de pronto se volvieron hombres, ¿no? Eran claro. 13, 14, 15 años. Entonces, había niños que salieron el día antes de cumplir sus 15 años. Llegaron allí y se encuentran solos en un albergue que lo he visitado en el Escorial. Habían 3 albergues, Navacerrada, el Escorial y la Casa de Campo. Entonces se encuentran allí, los cuidaban unos adultos, tenían unos mandos que los cuidaban, tenían cocineras, pero estaban sin sus padres, estaban niños de su casa que por primera vez van a un mundo desconocido. Fue para ellos también una aventura. Sin duda, y me quedo con esa expresión tan hermosa de que se tuvieron que hacer hombres a gran velocidad, porque sí. Llegaron, como dicen, salieron de Cuba de 15 años y de repente tenían 18, 20 o 30 en términos de la emoción, la madurez que necesitaban para salir adelante. María, muchísimas gracias por trasnochar para compartir esta oportunidad aquí con nosotros y por supuesto cuando ya estemos listos con el tema del libro, le damos con todo en una nueva conversación. Por supuesto, muchísimas gracias a ti, Pedro, y a todo tu equipo que ha sido muy amable y muy paciente también conmigo, que ha insistido para que esto se dé. Encantados de la vida. Un abrazo a la distancia. Igualmente, hasta pronto. Qué gusto decirle